Bienvenidos. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, aún. ¿Bien aún? Bien aún. Es que noviembre no se termina en mi corazón aún, se termina el lunes. Ya. Y después viene el tormento. Sí. Y después vienen las votaciones. De hecho, pensé que íbamos a tener capítulo de Navidad. Y caché que no, porque es viernes. Ya, sí, es que, sí, claro. Bueno, todavía no son las votaciones, no sabemos si va a ser una feliz Navidad o no. Yo espero que sí. Sí, por eso, pues. Pero yo pensé que era como la misma semana. Ah, ya. Y no. No. Así que va a haber tiempo para recuperarse. Feliz Navidad. Chuchululu. Con las cajas de mercadería fantásticas que entregan nuestras empresas. Sí, Me fantastiquísimas. gusta, una cosa, pero Puedo un comer derroche, todo el un mes, derroche. sí. Mucho derroche. Me pego la mansa cena con esas. Otra una weá, pero... Hasta para el ayuno le mandan, weón. No, sí, claro, a mí igual. A mí me mandan para todo. Sí, Me mandan papel, copete. Y puras cosas elegantes, puras Claro, marcas obvio. finas. Obvio. Tan fino que llega a ser transparente. Ay, creo. Así que acuérdense de ir a votar. Eso es lo más Acuérdense de importante. ir a No habrá votar, Navidad si el señor, que sé que es el otro candidato, va a cancelar la Navidad. De más. Así De que más vayan que a sí. votar. Sí. O si no, no van a tener ni Navidad y Año Nuevo, vamos a tener... Nadie o el sabe próximo Navidad y Año Nuevo va a ser con toque queda. Así que cabros, vayan a ¿Te votar. cachai? Estamos en sitio. Me muelo. Bueno, yo hoy día te traigo un capítulo que no es para el corazón. Hoy día no estaba Pudahuel en mi radio. Es que Ya. fueron demasiados. Es que sí, fue demasiado y dije... Esto tiene que volver a ser menos Pablito Aguilera, más la Sí, Farc. hay que retomar la senda. Exacto. Con dolor y todo, pero hay que retomar la senda. Sí. Y te traigo algo de lo extraño. Ya, ok, bacán. De lo extraño, no absurdo, que tampoco tan macabro. No, Ya. muy extraño. Ok, cuéntame ¿Ya? más. Te voy a hablar de las gemelas silenciosas. Ya, ¿Te suena? no, ni nada. Ya. Voy a partir con una cita. Contexto, por favor. Una vez fuimos dos. Las dos éramos uno. No fuimos más dos. Uno a través de la vida. Descansa en paz. ¿Qué? Este es el poema que se puede leer en la lápida de Jennifer Gibbons. Su hermana gemela June lo escribió para despedirse de la que fue durante décadas su único interlocutor. Su sombra hasta que murió en extrañas circunstancias cuando ambas decidieron que una de ellas debía sacrificarse para que la otra pudiera tener una vida normal. Tan, 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 ¿Su tan. único interlocutor significa que no hablaba? Hablaba sola con ellos. Ah, ok. ¿Cachai? Entonces tenemos gemelas, una murió. En Solo- extrañas circunstancias. En extrañas circunstancias. Solo hablaban entre ellas. Y una debía morir para que tuvieran una vida normal. Comillas, exacto. Por eso es de lo extraño. O sea, ya lo encuentro Yo rarísimo. Es rarísimo. Las gemelas silenciosas, como se las conoce popularmente, nacieron el 11 de abril de 1963 en Barbados. Su padre, un técnico de la Fuerza Aérea Británica, fue destinado a un destacamento en Gales. Y la familia se convirtió en una rara avis de un tranquilo pueblo Harbour West, en el que los emigrantes brillaban por su ausencia. Era un pueblito de Gales que bueno, no vivía nadie. Las hermanas eran inseparables y se comunicaban en una jerga que casi nadie entendía. Aunque su comportamiento ya era extraño, se volvió del todo anormal cuando empezaron a ir a la escuela galesa. Eran como las pendejas de los Simpsons, las compañeras de Bart. Claro, pero más Que tienen su propio idioma de gemelas. Sí, pero por lo menos ellas hablan con el resto, ellas no hablaban con el resto. Solo hablaban entre ellas dos. Ya, igual yo siento que en los Simpsons siempre ha quedado claro que ellas son solo ellas dos, po. Pero igual como que Interactúan un con poco, otros pero un niños. poco. Muy poco. Y acá es nada. Bien, ahora puedo, en mi mente tienen la cara de las niñas de los Simpsons. Cherry y Terry. Sí. ¿Dónde quedé?
Solo hablaban su propio lenguaje y fueron el blanco perfecto del acoso escolar, la que las separó aún más del resto del mundo. Como cuenta la periodista de The Sunday Times, Marjorie Wallace, en su libro The Silent Twins, el bullying era tal que las gemelas tenían que abandonar la clase antes de tiempo para no sufrir las burlas de sus compañeros a la salida de la escuela. En este tiempo su lenguaje se volvió más extravagante, hasta que se separó casi por completo del inglés y se convirtió en un ininteligible para el resto del mundo. Me encanta porque además que obvio que todos los adultos involucrados intervenían mucho. Sus padres, los profesores, todos los que presenciaban este acoso y bullying, obvio que hacían mucho por ellas. Obvio, of course. Entonces, salían un poco antes, entonces ya, se separaron. ¿Calmado? del ¿De qué mundo. año era esto? Ellas nacieron en el 1963, es decir, no es tan antiguo. todavía la que está viva, todavía. Hasta La que ahora, no murió. La que no murió tiene como 50 y tantos años, casi Sí, 60 por ahí. Llegado a un punto, las gemelas dejaron de comunicarse hasta con sus padres. Solo hablaban con su hermana menor, Rose, que se convirtió en su única conexión con la realidad. Wallace fue, de hecho, una de las pocas personas que lograron hacer amistad con las gemelas pasado este tiempo, en los años 80. Wallace, la periodista que... Ya. ¿Quién es Wallace? La periodista. Las pequeñas gemelas no desarrollaron prontamente su habla, pero intentaban comunicarse. Fueron incluso felices cuando nació su pequeña hermana Rose, en 1967. Pero su retracción absoluta se dio en 1971, cuando su padre fue enviado a la estación de la RAF, Real Area Force, como la Fuerza Aérea Real, de Chivenor, en Devon, Inglaterra. Allí, en la escuela, June y Jennifer comenzaron a sufrir la crueldad de sus compañeros de clase. Ellas decían, la gente comenzó a insultarnos. Éramos las únicas chicas negras de la escuela, nos tiraban el pelo, fue terrible. Más encima. Hicimos un pacto, continuó la mayor de las gemelas. Dijimos que no íbamos a hablar con nadie, solo nosotras dos, en nuestro dormitorio. Fueron tiempos de desconcierto y angustia para la familia de las gemelas. Gloria, la mamá, pasaba por la puerta de la habitación de las niñas y escuchaba que las chicas murmuraban un diálogo imposible, en un dialecto ininteligible. Se concentraba de ese modo el comienzo de una relación simbiótica que acabaría solo con la muerte de una de ellas. Oye, calmado, pero tengo muchas dudas y muy pocas respuestas hasta este punto del capítulo, que no llevamos nada. A ver, ellas eran dos niñas, Sí, comunes y gemelas. corrientes, gemelas, morenas, y de repente... y siempre obvio que fueron muy unidas porque son gemelas. Ok. Pero de repente como que se aislaron del mundo, o siempre estuvieron un poco aisladas. Siempre estuvieron un poco aisladas porque como eran de Barbados y el papá fue trasladado a Gales, eran muy chicas, entonces tampoco alcanzaron como a hacer como su etapa de sociabilización. Y como eran las únicas niñas negras en Gales, porque Gales, Inglaterra, blanco, probablemente medio colorines, Sí, pues sí decía eran que... muy extrañas. Dijiste al principio que Sí, había porque- súper poca inmigración. Sí, pues había poca inmigración, entonces, claro, pues se saltaron la importante etapa de la sociabilización, entonces cada vez se fueron retrayendo más y siendo un solo... Y después cuando entraron al colegio les empezaron a huevear y ahí ya dijeron, chao, toda esta gente vale callampa. Exacto, hablemos solo entre nosotras, no queremos saber de nadie más. Igual puede ser que en algún punto le hayan dicho a los papás así como, ay, estamos chatas, y de weá. Y los papás hayan dicho como, ay, son problemas de niños, jaja, no pescamos. Puede ser. Y por eso solo se pescaban con la hermana chica. Sí. De hecho, eso es una de las cosas que dicen, que probablemente esto se acrecentó con el tiempo porque ni los papás ni los profes como que tomaban en serio este tema de no comunicarse con nadie. ¿Cachai? O decían como, ya se les va a pasar, es una Son etapa, niños. son niños, una pesquilla, la cuestión. Y sobre todo en estos años que el bullying era como muy normal, como que era como, ya es una etapa y la weá. Entonces, Claro, como la típica frase, pero si los niños son crueles. Sí.
Algo así. Entonces, todo Ya. eso terminó en que ellas se retrayeran más y formaran su propio mundito. Perfecto. Ahora tengo más clara toda la película. Gracias. Pero su desconexión comunicativa con el resto de la humanidad no era lo más sorprendente de las hermanas. Casi todo el mundo usaba la misma palabra para definir el comportamiento de ellas. Decían que eran como zombies. Ambas efectuaban exactamente los mismos movimientos, como si estuvieran poseídas, y eran prácticamente indistinguibles. Diversos médicos trataron infructuosamente de entablar comunicación con las hermanas, o al menos entender qué pasaba por su cabeza, pero les ignoraban por completo. O sea, las niñas como que, oye, te pasa, tratar Capaz de que- conectarte con ella y ella así como... Capaz que incluso habían pensado que tenían algún nivel de retraso, po. Sí, probablemente. Porque el adultocentrismo tiende a creer que si un niño no se comunica, no es porque tú seas en parte como adulto responsable Sí, de po. eso, sino que es porque o es tonto o O está algo. queriendo llamar la atención. Exactamente. Bueno, aquí tal vez sí estaban queriendo llamar la atención, pero... Claro, pero no les resultó y todo terminó peor. O sea, les resultó, pero no les dieron la atención que realmente Que ya necesitaban. sí. El médico John Reese llegó a la escuela de las menores a vacunar a los alumnos contra la tuberculosis y se sorprendió ante la expresión pasiva y casi sonambulesca de las hermanas. Alterado, se enfrentó con las autoridades de la escuela porque ninguna de ellas había parecido notar la conducta retraída y silente de las gemelas. O sea, los profes, Bien ahí nadie él, notaba bien nada. ahí él. El señor vacunador. A partir de allí, los psicólogos de la escuela fingieron preocuparse por ellas, pero solo fueron atendidas con algo de interés real por una terapeuta especializada en el habla de un hospital local, llamada Anne Treharne. Esta terapeuta desentrañó el lenguaje introspectivo de las adolescentes y señaló que era una mezcla de la lengua inglesa con una jerga de Barbados hablada muy aceleradamente. Pero además, Treharne dio pistas sobre la relación entre June y Jennifer. Señaló que cuando la mayor de las hermanas quería hablar, la otra la controlaba con la mirada. Me vino a la mente la idea de que June era dominada por su gemela, dijo la ¿Y terapeuta. cuál es la que sobrevivió? Sí, bueno, se llaman casi igual, entonces Mm. se me olvida. O sea, sí, si yo tuviera gemelos, primero... Creo que ya, June es la que sobrevivió. No, ya no me... Ya, este es solo una apreciación mía. Ya. Si yo tuviera gemelos, ya, les tendría una ropa igual porque qué monono. Pero se las pondría como qué monono para la foto. Pero todo el Claro. tiempo los vestiría distintos. Sí, porque tienen su necesitaría identidad, información visual para saber cuál es cuál. No, y además que aunque hayan nacido al mismo tiempo no significa que van a ser exactamente iguales o van a tener la misma personalidad. No, y además que yo, si son guaguas, como mierda voy a saber cuál es cuál. Si los tengo los dos vestidos iguales, ¿cómo voy a saber quién es quién? Y más encima se les ponen nombres parecidos, como que es un clásico así, Carla y Catherine. Y es como, bueno, ¿cuál es cuál? Weón, ¿por qué hacen eso? Como pónganle nombres muy distintos y vístanlo. Ya, puede ser con la misma ropa, porque se entiende que la ropa de guagua no es tan diversa, pero bueno, no sé, uno verde y el otro azul. No, uno Claro, po, y ponle amarillo uno y el otro. Pamela y el otro ponle Claudia, como, bueno, Sí. distinto, po. Sí, claro, ponle a uno, no sé, Maximiliano y al otro, no sé, Joaquín. Bueno, un nombres distintos que no se parezcan ni un poco y los Sí, vestí, sí. y a Joaquín lo vestí siempre de azul y a Maximiliano siempre de verde. Y listo. Mm. Y te ahorraste todos los problemas en tu vida. Claro, exactamente. ¿Por qué vaya a querer, si tenéis dos guaguas que se ven exactamente iguales, por qué queréis que más encima se vistan iguales? Sí, po. Sí, yo igual lo encuentro ridículo. Porque por mucho que hayan compartido el mismo útero no significa que van a ser personas idénticas. Cada una tiene su personalidad, sus gustos, de todo, entonces como que... no Mira, es- mi jefe tiene gemelos. O sea, según yo son gemelos, tal vez son mellizos, pero yo creo que son Ya. gemelos y al menos tienen nombres distintos. Uno se llama, qué bueno. no sé, se llama Máximo Maximiliano y otro se llama Alonso, al menos. Ah, ya, es distinto. Pero los visten iguales. Ya, pero quizá... ¿Cuántos años tiene? Ni dos. No alcanzan a los 2 años todavía. Yo creo por eso, porque igual la ropa de niños viene como en pack. Como que compráis puede ser. un enterito Pero y siempre vienen viene tres. como uno blanco y uno verde. Como no vienen el mismo color, necesariamente. O sea, si son blancos, sí, pero... Ah. Si son de colores, de repente vienen como en tonos distintos, pero... Sí, sí. O sea, yo he visto fotos de los hijos de él y no son tan iguales, al menos. O sea, como físicamente no son tan iguales, tal vez Ah, sean entonces mellizos. son mellizos.
Pero puede ser que no, porque hay uno que está mucho más flaquito que el otro. Tal. Yo sé, en realidad, pero según yo, son gemelos, pero no son tan iguales. Yo. Sí, pero es tú caché que la distinción entre mellizo y gemelo, al igual que la distinción entre terremoto y temblor, es súper local. Sí. Es súper local, o sea, en español hay diferencia entre mellizo y gemelo, pero en inglés no, pues, son twins. Sí. Da lo mismo. Sí, igual una vez busqué como es mellizo. No hay. No existe. Pero pero genéticamente está bien que exista la distinción, sí, porque no son lo mismo. Sí. Eso, fin del paréntesis. O sea, bueno, ellos son mellizos, pero la Paulina tiene sobrinos, son mellizos, pero bueno, son un mundo de diferencia. Pues. Y bueno, nacieron al mismo tiempo y todo. Bueno, uno es hombre y una es mujer, pero bueno, son demasiado diferentes. Bueno, o sea, nuestra conocida, la Katy, pues. También. Sí. Que para dar contexto de obviedad. Sí. Yo sé que eso va a hacer reír a la Paula, que ahora no me escucha. Yo tuve una compañera en el colegio, en la enseñanza media, y Nata tuvo una compañera después en la universidad, antes de que nos conociéramos. En la primera carrera de Nata tuvo una compañera, misma compañera que yo había tenido en la enseñanza media, pero con Nata no nos conocíamos. Y en algún minuto, cuando nos conocimos con Nata, estábamos hablando de algo y supimos que ambas conocíamos a esta persona. Y esta persona tenía una hermana gemela, o sea, una hermana melliza. Es que me acuerdo que era como raro. Sí. Es que era metalera y evangélica a la vez. Sí, y yo creo que sigue siéndolo. Y pero seguro que debe votar por Cast. Brígido, pues, sí. Era como metalera brígida, pero evangélica. Sí, pues, y la niña que ambas conocíamos, porque yo conocía a la hermana, porque habíamos sido las 3 compañeras de curso, Nata solo conocía a una de ellas. Pero la niña que ambas conocíamos es, no sé cómo estará ahora, pero tenía el pelo liso y los ojos muy azules, sí. Y era muy flaquita. Sí. Y su hermana, y muy blanca, y como con pequitas. Y su hermana era morena, de pelo crespo, más maciza, no era gorda, era un poquito más macicita, como que la otra era como bien angostita, y de ojos café. Y era un universo de diferencia, pero si uno las miraba, sus caras eran muy parecidas. Pero lo que pasa es que pero eran tan distintos los colores y como el físico que no se notaba, pero sus caras sí eran muy parecidas y sus gustos eran nada, sí, salvo cosas que tenían en común, el resto era un universo de diferencia. La chica que ambas conocíamos le gustaba como el metal, las dos eran evangélicas, pero le gustaba como el metal, así era como ruda. Y la otra niña le gustaba como la música romántica y el pop. Nada que ver, po. Pero acá también, acá les pusieron nombres similares. Una se llamaba Catherine y la otra se llamaba Carol. Ya. Pero no se parecían en nada, entonces era fácil distinguirlas. Como que no te vaya a confundir de guagua, entre la guagua muy blanca y la guagua morena. Bueno, pero es que esto es más ridículo. Porque yo tenía unos compañeros en el colegio que eran mellizos, hombre y mujer. Y también me acordé por la descripción, porque también eran distintos. Ella era flaquita, chiquitita, pero bueno, muy flaquita y muy deportista, así como que... Incluso como que éramos adolescentes y ya tenía como la guata marcada y todo, así como mega deportista y todo, sí. Y el otro, bueno, todo lo contrario, así muy moreno, muy redondillo, flojito. Todo, bueno, muy distinto. Pero lo más ridículo, más ridículo era el nombre. ¿Por qué? Porque ella se llamaba Javiera. ¿Ya? ¿Ella se llama Javier? No, gente culiada, no, ya, pero papás, ¿por qué hacen eso, güey? Es que eso no es forzarse nada, po. No, pero gente, así, ella se llama Javiera Andrea y ella se llama Jaira Andrés, güey. Una wea así, no sé, no me acuerdo sus segundos nombres, pero esfuércense un poco. Pero Javier y Javiera, mi compañero Javier y Javiera. Bueno, esfuércense un poco, por favor. Nada, hay millones de nombres en el mundo. Una cosa es ponerle nombre parecido que el mismo nombre, femenino y masculino, como bueno. Más encima el mismo apellido, los dos, ¿sí? Más encima la misma genética, bueno, de verdad esfuércense un poco. Sí. Sí, yo creo que esos son los papás más flojos del mundo, sí, cero creatividad. Están a otro nivel. Sí. A otro nivel. Bueno, entonces volviendo a las gemelillas, a partir de esto, los psicólogos de la escuela, bueno, fijaron la preocupación y llegó esta Anne Treherne, que ya les dio un poco más de atención, la examinó y finalmente el doctor, que es el vacunador, Rich, y la terapeuta Treherne sumaron al equipo a otro psicólogo educativo que se llamaba Tim Thomas. Y decidieron enviar a las niñas a una escuela de educación especial de Eastgate, a unos 12 kilómetros de distancia de Harvard Fort West.
Allí las hermanas sufrieron menos acoso de sus compañeros, no les iba tan mal como en notas, como en desempeño, pero el mutismo hacía que el entorno no cedía, Sí, no no podía creo que se hayan relacionarse. resuelto sus Entonces, problemas porque la hayan mandado a un colegio especial. exactamente. Entonces no resolvemos el problema de base porque no creo que Sí. ellas no sé, no las conozco, pero no sé si ellas necesitaban realmente una educación especial. Hasta ahora no, po. Hasta ahora el veredicto era que no, o sea, que solo que encontraban que era muy raro que no se comunicaran, pero este es mi punto de vista, claramente era un problema de las circunstancias, que igual cambiarte de un país, y llegar a un lugar que tenéis que adaptarte y ser las únicas mujeres negras dentro de una sociedad como, bueno, blancos racista. pecosos y mega racista, porque los galeses tampoco son como... entonces no eran tanto un problema de cognitivo, era como que se enfrentaron a muchas situaciones igual traumáticas para una niña, para un niño. Igual en cierta etapa del desarrollo, bueno, estas niñas eran un poco más grandes, pero en cierta etapa del desarrollo, en la falta de temas de lenguaje y otras cosas puede a la larga tener repercusiones cognitivas. Sí. Lamentables. Así que ahora vamos a avanzar un poco más. Y a los 14 Así años... que cabres, dejen de hablarle a Sí, su guagua. Al perro el perro no le va a hablar y Sí. le va a entender igual. A la guagua no le haga, háblele bien. Trate a los niños como seres humanos, no como el Exactamente. No entienden nada, después dicen, ay, no sabe decir, no sé, una palabra muy simple. ¿Por qué? Pues si tú le hablaste toda la vida como si fuera un Teletubby, weón. Sí, pues bueno. Háblele bien a los cabros chicos. Sí. Su chuchada no importa, pero háblele bien. Pero sí, hay que hablarles como adultos, si no son un ser humano distinto, bueno, son igual sujetos de derechos. Son que solo una tienen persona que- pequeña. Sí. De Son pequeño deporte. Como que uno subestima mucho a los niños y en verdad los niños Sí. entienden más y Cachan de todo. lo que sí. Yo me llevo la raja con los cabros chicos, Nata lo sabe de sobra. Sí. y no sé, yo creo que una de las cosas por las que me llevo bien es precisamente porque no los trato como si fueran hueones, los trato como seres humanos que entienden lo que yo les estoy diciendo. Y Tal si no me cual. entienden, charchazo, ¿me entienden? Me van a entender en algún punto. Sabrán entenderme. Y entonces cuando ya estaban más adolescentes, a los 14 años, tuvieron la genial idea de separarlas. Las mandaron a distintas escuelas para fomentar la socialización. Uno obviamente sabe que a los 14 años, si desde chica no aprendiste a socializar, los 14 años igual van a ser más difícil. No, y qué buena idea quitarte tu único nexo con Sí, el con- universo. Oh, wow, qué inteligente. Así que ya te imaginas que obviamente que esto no resultó, fue peor que lo que estaba pasando antes de que las separaran. Nada puede malir sal. Entraban en un estado catatónico, resultó catástrofe, y especial para Jun, que estuvo días sin moverse para nada y actuaba como si estuviera muerta. Finalmente, obviamente que tuvieron que volver a unirla. Pobrecita. Dado que resultaba imposible separarlas y no había forma de comunicarse con ellas, las gemelas tuvieron que quedarse recluidas en casa, o más bien en su habitación. Entonces, bueno, como que todas las decisiones como que igual... Más encima, ¿por qué en su habitación? Como ni siquiera, ya, ok, reclúyelas en casa, ya, edúcalas en casa, ya, no me parece tan mala alternativa. Pero ¿por qué en su pieza, weón? Como, aíslalas y sí, aislalas. aíslas del aislamiento. Entonces, obviamente, como pasaban mucho tiempo en su pieza, terminaron perfeccionando la extravagante relación que ya tenían. Entonces, obviamente que el lenguaje que tenían entre ellas se hizo más complejo, etcétera, etcétera. La única actividad que aparentemente realizaban por separado era escribir. Sus diarios eran la única forma de saber qué estaba pasando por sus cabezas. Y ahora viene lo brígido, porque era un poquito escalofriante. Qué triste. Me parece todo súper triste hasta aquí. Sí, no, es triste. Si yo dije que esto, bueno, era del corazón y era en serio. Me parece muy triste todo. Entonces, una de ellas escribió: nadie sufre como yo, no con una hermana. Y fue Jun la que escribió eso. Con un marido sí, con una mujer sí, con un hijo sí, pero esta hermana mía es una sombra negra que me está robando la luz del sol. Es mi único tormento. O sea, No. estaban súper aisladas y más encima ellas se veían como una amenaza entre ellas. Entonces igual era Es que brígido. imagínate que más encima si una de ellas dos quería llamar la atención y la otra se lo negaba, Mm. o una de ellas dos le dolía algo y a la otra no, de haber sido todo el rato como una lucha Sí, de no te puedes comunicar, no puedes, porque hasta aquí
estamos todos claros que no tenían problema cognitivo, No. que podían comunicarse, que cachaban todo lo que estaba pasando. Solo estaban pa'l hoyo mentalmente, weón. Y Efectivamente. nadie más encima como que... Ya, igual se entiende, o sea, no estoy justificando las circunstancias. Se entiende en términos de salud mental lo poco avispados que fueron, porque la salud mental para los niños es súper moderna. Sí, po. O sea, no es como que uno dijera, no, si en los años 20 había mucha salud mental para los niños. Para o sea, nada, ni weón, para es los un adultos. niño, o sea, es Sí. un niño. ¿Qué problemas mentales va a tener? ¿Cachai? Como, no me hay que un niño de 6 años con depresión, o sea, ridículo, pues No, ¿cómo impensado. se te ocurre? Y es real, pues es algo que pasa. Sí. Pero algo que es mucho más moderno, que hasta el día de hoy incluso a mucha gente con menos recursos, menos educación o lo que sea, ven adolescentes así de 12 años o preadolescentes y les dicen, ay tú, ¿y qué tanto le ponís color ni que tuvierais tantos problemas? Como, loco, la depresión es una Disminuyen, sí, enfermedad, po. ¿cachai? Disminuyen su... Claro, entonces en los 60 o 70 ya a esta altura, más como principios de los 80 yo creo, Ujú. como menos, pues nadie iba ni siquiera como plantearse que las niñas realmente pues. tenían problemas. Pues. No era parte Entonces de... como que hasta aquí solo siento pena por ellas. Sí, po. No, sí, es una historia triste. Estás Sí, y rompiendo sigue- mi corazón. Y sigue siendo triste, así que Y prepárate. más encima sabemos que una de ellas muere. Jennifer, que nació 10 minutos después, veía a su hermana mayor como alguien más capacitado en todos los sentidos. Siempre, Más fuerte, voy a hacer más un lista. paréntesis, ¿Mm? siempre he pensado que encuentro muy curioso eso de cuando dicen que una guagua nació así a la 1:05 y la otra nació a la 1:30. Y bueno, ¿qué hizo esos otros 25 minutos adentro? Como dijo, tengo mucho espacio, y se tiró Sí. así. Ya bueno, qué voy a salir. bacán, así como que... Como cuando estás en la cama, como, ay, 10 minutos más. Sí. Y como eso. Pero que hay veces en las que cuando son, no sé, por ejemplo, ya si son quintillizos, obvio que el parto dura mucho rato, que entre que Qué sacáis una horrible, guagua weón. y sacáis otra ya. Ay, no. Pero y duran horas, po. Pero siempre que escucho así como, no sé, tuvo 3 hijos y el parto duró 6 horas y yo pienso, weón, ¿qué Qué hicieron las guaguas en todo ese rato? Así nacieron con, no sé, 40, no sé, unas típicas nacen como una y la otra 3 minutos después, ya, ok, porque entre que sacáis una sacáis la otra. Pero cuando pasan muchas horas yo pienso, weón, ¿qué estaba? Es como los perritos. Sí. En los perritos pasa eso, como que nace uno y una En hora un después ratito, nace sí, el po. otro y la perrita toma agua mientras y 2 horas después nace otro, porque tienen como 8, po. Pero siempre pienso, ¿qué hacen los perritos o los humanos o los gatos o lo que sea mientras siguen adentro como, no quiero salir, estoy bien aquí, saldré a los 25? Yo creo que entre que no quiere salir y entre que la mamá dice, no quiero pujar más en mi vida, weón. Edúquenme aquí adentro. No. ¿Qué hace? No pienso pujar más. Sí, como, weón, ¿qué hace chao. el crío adentro mientras tanto? Así como, ay no, voy a mimir. O sea, Ya. despiértenme en 20 minutos. Voy a tomarme una siesta. Mi hermano ya huevió mucho para salir, así que no, voy a mimir. Mi Pues- cuestionamiento de la vida. Sí, no sé, no quiero tener la respuesta en todo caso. No, yo no quiero tener una respuesta empírica, quiero que alguien me lo cuente. Ah, ya, sí. Un doctor, una obstetra o una Un matrona gine, o o un ginecólogo que me diga, no, mira, la guagua mientras está la otra adentro, está cómoda, mimiendo y escuchando música en su salsa porque Mozart. nunca había tenido tanto espacio. En su vida, sí. Puede ser. Y después a lo mejor sale al mundo así como, ¡guau! ¿Por qué hay tanto espacio? Como, ¡oh, qué buena! Me puedo estirar entero. Puta, sí, puede Además que los embarazos múltiples igual son chiquitos, son Sí, bebés po. chiquitos. ser. Sí, tienen su riesgo y todo. Esas No, son bueno. dudas que me atormentan Ya, por las sí, noches. no puedes dormir. Bueno, entonces Jennifer, que era la que nació 10 minutos después, veía a su hermana mayor como más capacitada en todos los sentidos, más fuerte, más lista, más ingeniosa. Por su parte, June sentía la envidia de su hermana menor. Ella quiere que seamos iguales. Hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Qué Dios, miedo. tengo miedo de ella. No es normal. Alguien la está volviendo loca. Soy yo. Esa wea escribían, pues bueno. Pobre cabra Y chica, todo weón. estamos así, todo esto es muy brígido. Aunque nadie tiene claro en qué se basaba su relación, esta parecía sustentarse en el desprecio mutuo unido al miedo a que una de las dos matara a la otra. Algo Weón, que... son niñas.
Son A esta niñas. altura ya son adolescentes, po. Pero sí, siguen siendo niñas. O sea, yo Bueno, cuando sí. tenía 14 años no me imaginaba a una de mis amigas o a mis hermanos, que eran mucho mayor que yo. O sea, yo tenía 14, mi hermano tenía 24 y no pensaba como, bueno, me va a matar. Ya, sí, pero que tú no tenías tal tipo de relación que No, tienen pero ellos igual, dos, po, imagínate lo cagado que tenéis que estar para ver a otra persona que tiene la misma edad que tú como un posible asesino. Es brígido, no lo estáis viendo como un rival, porque eso puede ser como, ay, no sé, ya, ¿qué pasa entre los hermanos? Como, ay, mi hermana siempre se saca buenas notas y yo me saco malas notas y mis papás me retan, ya, ok, como tu rival, pero no como tu futuro asesino, weón. Hay un Porque- límite que rompe el deseo. Sí, pues, pero claramente estas cabras rompieron todos los límites, pues. O sea, no solo estas cabras, sino que el entorno y todo, pues. Todo lo volvió demasiado enfermizo, bueno. Entonces, una decía, nos hemos convertido en enemigos mortales. Esa era Jennifer. Sentimos los molestos rayos mortales que despiden nuestros cuerpos, golpeando la piel del otro. Me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra, si es posible o imposible. Sin mí, sin mi sombra, moriré. Sin mi sombra, obtendré una vida. ¿Seré libre o me dejarán morir? Sin mi sombra, que identifico con una cara de miseria, engaño y asesinato. Weón. O sea, igual brígida las cosas que se escribían entre ellas. Weón, brígido. No dice como, ay, mi mamá le echó más No. palta a su pan que al mío. No. Dice como, veo sus ojos de asesinato, weón. Brígido. Esto no es como el comercial de Manjar Column. Claro, exactamente. Mi mamá me da exactamente. con Manjar Column. Mi mamá me lleva a la luna con manjar colún. Mi mamá me quiere todo esto, la luna, el sol y el gato. No, esto era más serio. Mi mamá me quiere todo esto y a ti te voy a asesinar. Así mismo. Con manjar Un colún. Manjar Column. Por la nariz. Sus diarios no fueron el único medio en que las gemelas expresaron sus preocupaciones. Ambas representaron desde pequeñas intrincadas obras de teatro con sus muñecos, que solían grabar en cinta para regalárselas a su hermana, pero poco después su de hermana empezar... chica. Sí. Pero poco después de empezar a redactar sus diarios, cuando se los regalaron en Navidad de 1979, a los 16 años empezaron a escribir novelas. O sea, ella estaba muy dedicada a la escritura. Bueno, a lo mejor sus novelas eran los mejores thrillers de la historia. Vamos para allá. Así que vamos a ver si los quieres leer o no. Qué miedo. Las hermanas trataron por todos los medios de publicar sus historias en revistas y enviaron sus textos a muchas editoriales, pero no tuvieron más remedio que autoeditar. Algo extraño, dadas las temáticas de los mismos, es una Pepsi Cola Addict. Obra de June. Trata sobre un adolescente que es seducido por su profesor y enviado a un reformatorio donde tiene que combatir el acoso de un guardia homosexual. Ya. Qué compleja la historia. En The Puggy List de Jennifer, un médico trata de salvar la vida de su hijo y para ello mata al perro de la familia para trasplantar su corazón. El espíritu del perro vive en el niño y, al final, se venga del padre. Ya, claramente no quiero leer la del perro. La otra sí, ok. También, La del perro no. también de Jennifer es Discomanía, la historia de una joven muchacha que descubre que la atmósfera de una discoteca de su pueblo inclina a los jóvenes a cometer actos violentos. Sí, también. No, hasta aquí la del perro. La primera no. y la segunda. Sí, no, o sea, hasta la aquí- primera y la tercera. Sí, no, hasta aquí el perro paso. Nada que tenga que ver con perritos, ni gatitos maltratados, ni asesinados, ni mutilados, ni nada. Quizás Humanos mutilados puede ser Ya. perrito y Perrito gatito, no. vaquitas. No, Sí, no, ¿pa' aunque qué? me las coman no importa, pero Sí, los animalitos pero- mutilados no. Sí. Quizás debido a su fracaso literario, las gemelas buscaron otra forma de llamar la atención menos etérea. Se dedicaron a robar, intentar asfixiarse mutuamente y provocar incendios, una actividad que acabó sentándolas en el banquillo. El juez dictaminó que su conducta antisocial era peligrosa para la sociedad y las envió a una prisión psiquiátrica de alta seguridad donde fueron diagnosticadas con esquizofrenia. Pero como se dedicaron a robar, a provocar incendios menores, que ya, ok, no sé, prendían barricadas en la esquina, Claro, ya, dale. quemaban basurero. Claro, no sé, robaban cosas en el supermercado, ya, dale. Y se ahorcaban entre ellas, intentaban matarse. O sea, todo este tiempo lo han estado intentando. Claro, así como, no, si todas conductas súper adolescentes como de la revelación y de toda la cuestión, y intentar matarse entre ellas, porque el suicidio, ok, pero intentar matarse entre ellas es como, amigo, en serio, nadie vio venir esto. A comienzos de los
80 las muchachas descubrieron las relaciones con el sexo opuesto y contaron en sus cuadernos cómo perdieron la virginidad con los Kennedy, vecinos de su casa, hermanos de un compañero de ellas en Eastgate. Bueno, por un segundo pensé que me iba a decir que eran los Kennedy de Estados Unidos. Sí, los Kennedy gringos, así. El primo de Kennedy, weón. ¿Te cachai? Pero calmado, pero por un momento tuve así un trauma. Dije, ¿pero cómo con el mismo loco? ¿Con locos distintos? Con hermanos, sí, pues cada uno con un hermano. Ah, ya, ok, ya, al menos no. También incursionaron en los excesos con el alcohol, en especial el whisky, y experimentaron con algunas sustancias tóxicas como la inhalación de pegamento y líquido de encendedor, según lo señala el libro de Silent Calmado, pero Twins. estas cabras no habían estado recluidas. Sí, pues, pero llegaron a la adolescencia y se trataron como de... Estaban recluidas, se pusieron a escribir, trataron de publicar y no les resultó y en ese ¿No se supone que como que las metieron a una cuestión, a un psiquiátrico? Sí, pues, después de esto, estoy contando como la llegada al psiquiátrico. Ah, ya. Trataron de unirse en una banda local, pero fueron rechazadas. Oh, espérate, ¿banda de música o banda como de narcotraficantes? Banda de malandras. Ya dije. Okay. Como invirtieron sí, y en verdad la música. en verdad son tatú. Ahora, en verdad son, ¿cómo se llaman estos locos? Son Pimpinela. Claro. Uno de ellos se operó. Claro. Uno de ellos se puso bigote. Se disfrazó de hombre para tener éxito en Latinoamérica. Todos sabíamos que tenían una relación un poco incestuosa. Entonces comenzaron con una serie de robos y actos vandálicos. Se iniciaron robando bicicletas en casas del lugar. Pero después incorporaron a su acto del fuego, incendiaron una tienda de tractores y otros comercios que fueron atrapadas por la policía cuando estaban a punto de prender fuego en un colegio técnico al que habían accedido tras romper las ventanas. La wea local, pues, una tienda de tractores. Sí, la wea de ahí mismo. Así como, no una tienda, no sé, de autos. Claro. Tractores. Pasaron 7 meses en un centro correccional cerca de Bristol, pero luego, por la pésima relación que tenía la una con la otra, que ya no se toleraban, fueron nuevamente analizadas psicológicamente y se les diagnosticó un trastorno psicopático de la personalidad. Con este diagnóstico y bajo los cargos conjuntos de 16 robos, hurtos e incendios premeditados, cargos de los que las gemelas se declararon culpables. Pero obvio, pues si finalmente lo único que querían era que las pescaran. Sí, pues bueno. Entonces, en 1982, ambas fueron enviadas al temible hospital psiquiátrico de máxima seguridad para criminales de Broadmoor, en el condado inglés de Berkshire, y solo tenían 19 años. Sí, pero eran adultas. Las gemelas permanecieron encerradas en el Broadmoor Hospital 11 años, durante las cuales las atiborraron a fármacos antipsicóticos, tratándola como contra la esquizofrenia y esquizofrenia muy entre comillas. Sí, pues muy entre comillas, obviamente. Pero aún así siguieron escribiendo en sus diarios, tratando como... ¿Y seguían teniendo contacto entre ellas dentro del hospital? Sí y no, como que sí, después se peleaban y se agarraban a coscachos, después ya, bueno, y así. Intentaban asfixiarse y después la separaban y después ya, sí, nos queremos otra vez y así. Qué horrible, bueno. Qué bueno que no me iba a con mi hermano. Pasaban entonces la mayor parte del día drogadas, se encargaban también de hacerle la vida imposible a los guardias, a los médicos, a las enfermeras, a veces se turnaban para comer, otra como que de repente decía como ya, yo voy a comer, me voy a hacer cagar, voy a comer todo, y la otra ayunaba. Como, bueno, no sé, decisiones culiadas. Que igual desesperante para la gente que las trataba, güey. Sí, me imagino. Imagínate así como... ¡Caracolea! ¿Y ahora qué les pasa, güey? Ayer estaban comiendo y ahora no se soportan. Los enfermeros las castigaban separándolas en celdas distintas y en extremos opuestos del hospital, y se las encontraban como congeladas en la misma posición durante horas. Pese a esto, ambas empezaron a comunicarse con otras internas y el personal del hospital y su familia. Eso te iba a decir, a esta altura ya al menos hablaban el mismo idioma o algo. Sí, por ahora recién, como a los 19, 20, recién empezaron a hablar con otra gente. Ya. Como, bueno, ya, voy a sociabilizar un poquito. Fueron en estos años cuando Wallace, la periodista, hizo pública la historia de las gemelas y logró entrevistarse con ellas. En Broadmoor, las hermanas le contaron que hacía mucho que habían llegado a un acuerdo por el cual si una de ellas moría, la otra debía empezar a hablar y llevar una vida normal.
Durante su Si estancia... una de ellas moría misteriosamente. ¡Oh, qué inesperado! Así es. Entonces, durante la estancia en el hospital comenzaron a creer que, necesariamente, una de las dos tendría que quitarse la vida y después de discutir durante mucho tiempo, llegaron a la conclusión de que debía ser Jennifer, la hermana pequeña, sí, la que se sacrificaría. Marjorie, voy a tener que morir, le dijo Jennifer a la periodista. Cuando Wallace le preguntó por qué, su respuesta fue clara: porque lo hemos decidido. Qué triste, man. En marzo de 1993, las gemelas, que tenían ya casi 30 años, fueron trasladadas a la clínica Caswell, un hospital mental de menor seguridad en Gales. Cuando llegaron allí, Jennifer no despertaba. Los médicos la declararon muerta 2 horas después. La causa: miocarditis aguda, una inflamación repentina y letal del corazón. A ver, calmado. Se murió de algo que nunca tuvo. Si no, si tiene un problema al corazón y nunca, bueno, llevan 1000 años encerradas en weas psiquiátricas y médicas y nunca nos dimos cuenta que tenía un problema cardíaco. Exactamente. Entonces, June decía: hoy murió mi amada hermana gemela Jennifer. Sí. Está muerta, su corazón dejó de latir. Besé su rostro, color piedra, me puse histérica del dolor. A día de hoy, nadie sabe por qué murió Jennifer. En su día, el director de Broadmoor, Michael Morgan, aseguró que de haber estado alguna enferma no se habría transferido a las gemelas. La autopsia no reveló ningún signo de envenenamiento. Según June, Jennifer simplemente colocó la cabeza sobre su hombro, tomó su último aliento y le dijo: por fin estamos fuera. Wallace visitó a June unos días después y decía: por fin soy libre. Al final, Jennifer ha dado su vida por mí. Casualidad o no, su muerte sigue siendo un misterio. En la actualidad, June lleva una vida relativamente normal. Habla con la gente y se relaciona con su comunidad. En el 2000 ofreció una reveladora entrevista de New Yorker en la que cuenta que quiere casarse y tener hijos con un rasta como Bob Marley. Y el 2008 dejó de recibir atención psiquiátrica y vive en su propia casa cerca de sus padres en el oeste de Gales. Porque se dieron cuenta que en realidad no tenía ningún problema mental. Ni tenía esquizofrenia ni nada. Así es. Impresiones. Creo que lo dije todo durante el capítulo. Me parece que todo lo que podía malir sal. Malió sal, sí. Es como... caguémosla una y otra vez y se entiende en el contexto, no se justifica, pero se entiende en el contexto, pero no lo hace menos mal. O sea, no sé si habría existido otra forma de tratarlo y evitar todo lo que ocurrió, pero sigue siendo triste. Sí, porque yo igual pensaba como por último ya. Los papás, por las circunstancias que sean, no pudieron con esto. Pero en el colegio tampoco, ¿cachai? Como que en ninguno de los dos lados donde está tu primera sociabilización fue capaz como de hacerse cargo del problema. Como que tuvo que llegar un weón a vacunarte para que alguien levantara la alerta de que algo no estaba bien. Voy a tenerle más aprecio a la gente que vacuna de ahora en adelante. Piensa que te puede estar observando. Pero sí, también voy a ser más analizando. discreta. Tal vez están diciendo, esta niña. ¿Qué onda esta niña? Te van a estar poniendo la 4ª dosis y después... Decimocuarta, sí, Omicron. Dosis para Omicron y voy a decir, está un poco extraña esta chiquilla. No sé, es que me parece todo súper triste, la verdad. Sí, más es allá muy triste. de cualquier reflexión extra, me parece todo súper triste. Porque, no sé, bueno, porque... es que, por eso digo, todo lo que podía malir sal, malió sal. O sea, podrían haber sido 2 niñas completamente normales, o no sé si normales, pero comunes y silvestres, con un crecimiento común y silvestre, si no hubiesen tenido que pasar por todo lo que pasaron, o tal vez si realmente tenían un problema de base, po. Sí, Tal vez sí tenían una depresión, tal vez sí tenían una enfermedad mental de base y nunca fue detectada a tiempo. Claro, y tal vez, no sé, tal vez sí eran niñas con depresión, efectivamente.
o con algún trastorno de la personalidad, pero que ahora podría ser diagnosticado de mejor manera. Así que, más que extraño, me parece un capítulo de lo triste. Sí, cuando lo estaba escribiendo decía, puta la wea triste, weón. Como que ni siquiera al final es como un final feliz ni nada. Sí. Pero igual me pareció interesante y dije, No, está bueno. nos vamos a deprimir todos juntos. No, está bueno. Sí, es como nuestro dicho desde la universidad: si me traumo yo, se trauman ustedes; si me deprimo yo, se deprimen ustedes. todos. Sí. Exactamente. Si no, ¿para qué nos siguen, pues, weón? ¿Para qué No nos sé, po. escuchan? No, sigan escuchándonos. No pesquen a Nata Sí, y su ya, verdad. maldadosidad. Ya, verdad. ¿Y cómo nos encuentran, Constanza? Para darle un respiro a la gente. Nos encuentran en Las Parcas Podcast, Parcas con K, Podcast con C, recuérdenlo muy bien, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas de podcast. Y si no estamos en la plataforma de... Si no estamos en esa plataforma que le acabo de mencionar, usted nos dice y nosotros lo subimos. Y a ti, Natito, ¿cómo te encuentran? Como release-de Kraken con K y a la Juno como Juno.lachihuahua. Juno con J. Eso iba a decir, justo iba a decir lo mismo. Juno no es Juno, es Juno, como dicen Juno, nuestros amigos. sí. Es Juno. La Juno. Juno la Chihuahua. Sí, exactamente. Y a mí, ¿Y a como Conito, me pueden encontrar como con alas también con K, porque Parcas con K, Cona con K, Kraken con K. Kraken con K, Nata no es con K, pero no importa. No importa. Pero tiene una K muda. Sí, exactamente eso. Nata en nuestros corazones tiene una K. Sí. Sí. Así que, si ustedes conocen gemelos o mellizos, como las historias que les contamos entre medio, Sí. para distender un poco esta historia y que no Sí, fuera todo tan sí. triste, mellizos que se llaman, o gemelos que se llamaran igual, Como... o que los vistieran igual, Claro. o que fueran muy distintos, nos pueden Sí. contar para reírnos Sí. y pensar en que la gente es muy mensa por ponerle a sus hijos nombres muy parecidos y Sí. vestirlos igual. Exacto. Y si usted ha pensado algún día tener gemelos, dígame cómo los va a distinguir si los viste igual, por favor. Sí, yo no tengo eso resuelto. Espero nunca saberlo. Porque no quiero tener hijos, pero si me llega a suceder por alguna extraña universo paralelo de Natalie Ortizes, no lo tengo resuelto. La Nata de la Tierra 52 Sí, tal no vez lo tiene, sí. gemelos. Y no lo tiene resuelto de cómo los va a diferenciar. No, pero es que ya lo tuvo que resolver ya. Pues. Ah, sí, puede ser. Y su Cona del universo 52 ya le dijo que Que no le pusiera Natalia o y a- Natalio. o al revés, tal vez les dijo que les pusiera igual y los vistiera igual. Porque es otro universo. Sí. Un universo en el que tú Sí, quieres po, tener un hijo, universo, entonces es un sí, universo en el que muy yo digo, extraño. oye, no, tiene todo el sentido Sí, del mundo se que tiene dos que llamar guaguas que son María y iguales. Mario, obvio, Sí, sí. claro, obvio. No, se tienen que llamar Jennifer y Janina, obvio, tiene Claro, todo el obvio, sentido del sí, mundo, sí. obvio. Y una vístela de el mismo color porque todo tiene mucha Sí, lógica. porque tienen que ser iguales y nadie Ujú. puede saber quién es quién. Así Ni es. tú como mamá. Así es. Así que eso, pues vayan a votar, cuídense el chiricodama, cuídenselo y lávenselo. Ajá. Lávense las manitas, tomen agüita porque hace mucho calor. Sí. Usen bloqueador. Usen bloqueador, está muy brígido el sol. Sí. Lleven su alcoholcito gel y voten. Voten. Sí, vote Boris. En 31 minutos hay un capítulo en el que dicen como... dicen llamen. ¿verdad? Ya, y es lo mismo. Voten. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 1, voten 1. Sí, nosotros no vamos a esconder nuestra preferencia. 4, 4, 4, 4. No, yo, Nata lo sabe, me acompaña en esto, yo no le tengo ni un aprecio al Boris. O sea, me gusta el chipeo de Boris con Jackson y con Winter. Esa parte me parece graciosa. Me parece que es un ser humano que probablemente no es un mal ser humano, pero no me agrada políticamente. No. Pero hay que votar Boris. O sea, si ustedes quieren que este podcast siga y nosotros no muramos en el intento, Sí. vote Boris. Sí. Si usted no quiere que este podcast siga, díganos, pero no vote vote Boris igual. Solo díganos, Sí, pero no tomen díganos, medidas tan díganos. extremas. Sí, las odiamos. Comunistas culiadas, no importa, pero no vote Cast, por Sí. favor, no vaya a votar. Sí. Vote Boris. Vote Boris. Sí. Y vaya temprano, para que no le dé calor. Sí, o vaya. Vaya. Sí. Si se tiene que mamar 5 horas de fila, lo siento en el corazón, pero vaya, eso es lo importante, vaya. Sí, Y exactamente. lleve agüita. Y llévele algo a los vocales de mesa. Sea Sí, buena gente. se Llévele lo un merece. juguito, una galletita o cualquier cosa. Así tal cual. Sí. Así que eso, pues nos vemos Ya, el próximo cabres. jueves. Adiós. Esperamos que sea un mejor mundo. Qué miedo. Nos vemos. Adiós. Shalom.